Hola, soy Melissa de Autismo Project y este es mi podcast, El Giro Neurodivergente, un espacio donde repensamos la neurodiversidad desde el conocimiento, la experiencia y el compromiso con una mirada más humana e inclusiva. Cada episodio es una invitación a girar la perspectiva y abrir la mente sin clichés ni diagnósticos vacíos. Solo ciencia, historias reales y mucho respeto. Gracias por estar aquí y bienvenidos a este nuevo giro. Buenos días a todos y a todas. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, El Giro Neurodivergente. Hoy tenemos una súper invitada que conozco hace muchos años, que estudié con ella en la universidad, que compartimos grupo de investigación, compartimos aulas y es una persona con un perfil súper interesante. Este podcast es para hablar con personas que me parecen interesantes y que creo que traen un discurso diferente y unos temas que muy poquita gente aborda y que es chévere y es interesante que las personas sepan. Ella es Ana María Rodríguez Barreto. Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola, Meli. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, les cuento que Ana es psicóloga y es magíster en musicoterapia. No habíamos tenido musicoterapeutas en este espacio, pero también es formada en terapias psicocorporales y gestal. O sea, ella está en un mundo de la psicología totalmente interesante y nuevo para nuestro podcast, para nuestro perfil y para mí como persona, porque les quiero confesar que no tengo mucha idea del tema. Ella es la experta que nos va a explicar acerca de cómo se juega la musicoterapia, qué es y qué son las terapias psicocorporales, cómo el cuerpo también hace parte de la salud mental, que es un tema que muchas veces desconocemos, pero que es necesario empezar a hablar. Listo, Anita, empecemos con lo básico. ¿Cómo explicarías de forma simple para personas que no tengan ningún tipo de conocimiento qué es la musicoterapia? Ok, bueno. Yo aquí quiero decir que cuando uno habla de musicoterapia, de pronto las personas como que algo han escuchado, ¿sabes? Y todas las personas en algún momento hemos estado relacionadas con la música, ¿sí? Y con los elementos musicales. Pero la musicoterapia como tal es el uso profesional de la música y sus elementos, llamemos esos elementos el sonido, el ritmo, la melodía, la armonía, para promover cambios, digamos, en un grupo o en personas, llamémoslo de su bienestar, ¿sí? Acá yo quiero resaltar el tema como el uso profesional, ¿no? Porque no sé si te ha pasado o a las personas que nos escuchan que van a un spa y se hacen un masaje relajante y aparece como servicio musicoterapia. Entonces lo O que con los hacen es, cuentos tibetanos. sí, digamos como que a Sí. veces se tiene como en este concepto de que la musicoterapia solamente es esta parte como de pon una música relajante y ya, pero no, sino, no quiere decir que, claro, hay musicoterapia receptiva y hay gente pues que se especializa solo en esto, que utiliza cuencos, que utiliza de pronto toda una gama, un set de instrumentos receptivos, vibroacústicos, pero son musicoterapeutas que se han formado en esto y utilizan esos elementos de la música en pro de un bienestar, en pro de pronto que esa persona o grupos puedan entenderse mejor, pueda gestionar sus emociones, pueda encontrar una manera distinta de relacionarse con las personas. ¿Sí? Entonces, pues hay muchas maneras de explicar la musicoterapia, pero creo que esta es una simple. ¿Mm? Ok, entonces en ese uso profesional de la música para ayudarnos, ¿cómo la música puede hacer sentirnos mejor o comunicarnos mejor? Porque digamos, yo puedo escuchar una canción que me gusta, me hace sentir feliz, Ujú. pero ¿cómo tú profesionalizas eso? ¿Cómo lo manejan ya de manera, como tú dices, profesional desde tu ejercicio? Claro. Mira, pues se parte del hecho de que somos seres que estamos hechos de música, ¿sí? Ok. Si te pones a pensar cuántas canciones tú has escuchado en tu vida. ¿Mm? Muchísimas, ¿sí? ¿Cuántas te sabes, no? Incluso desde la vida intrauterina, pues estamos en contacto con distintas formas musicales, la voz de mamá, ¿m? El sonido del corazón de mamá, el latido, ¿sí? Los sonidos del ambiente, la música del ambiente, el ritmo de la respiración, la cadencia de las voces, ¿sí? Entonces aquí, porque digamos es importante mencionar esto, porque básicamente
hay una banda sonora de nuestra vida. Tenemos una banda sonora que ha estado presente en todo momento y que estará presente hasta el último momento, ¿sí? Y esas canciones pueden estar asociadas con momentos, momentos que nos alegran, momentos que nos invitan a bailar, momentos que nos invitan a de pronto contactar con distintas emociones, con la tristeza, que nos recuerdan momentos, lugares, personas, en fin, ¿sí? Entonces ahí es cuando decimos que estamos hechos de canciones y la música y sus elementos sonoros, ¿sí? La forma en la que también, digamos, nos vinculamos con los distintos sonidos, con las distintas canciones que construyen nuestra vida, pues va a modificar la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Entonces, ¿cómo la podemos usar? Pues ya, digamos, en un proceso musicoterapéutico, podemos hacer como una exploración de esos sonidos, de esa música que ha sido importante para ti y entre comillas, muy entre comillas, se podría recetar música, ¿sí? Ok. Ay, tengo varias personas que me han escrito que, por ejemplo, con música de BTS se sentían mejor o han pasado situaciones fuertes de su vida y los ha apoyado en depresiones, Claro. o con música de ciertos grupos han podido transicionar emocionalmente a otros estados. Claro, y ahí digamos con la pregunta que me hacías de Mm, cómo puede hacer la música para sentirnos mejor, pues es eso, es como cuál es la música que a ti te conecta con lo que para ti sea sentirte mejor, ¿sí? Porque puede que para ti en este momento que tal vez, no sé, una persona que esté atravesando por un duelo, ¿m? sí. Puede que sentirse mejor sea descargar la tristeza, ¿sí? Entonces, a lo mejor y va a poner una música que le induzca a esa emoción tal vez más profunda, ¿sí? O puede que sentirse mejor para esa persona sea dormir y estar tranquilo. O puede que sea bailar y moverse. Entonces aquí es en donde yo pienso que más allá como de la musicoterapia, en un ejercicio terapéutico desde la psicología, desde lo que Sí. sea, pues es como, oye, ¿y para ti qué es sentirte mejor? ¿Mm? ¿Qué necesitas? Esta premisa, ¿no? Como muy terapéutica de escucha tu cuerpo, qué necesitas, ¿sabes? Y a lo mejor, y pues dentro de esa escucha, esa necesidad te habla, la atiendes y sentirte mejor va a tener como varias ramas y ahí podemos utilizar la música que sea, ¿sabes? Que te conecte con eso Ok. que necesites. O sea, no es solo un tipo de música, por ejemplo, no hablas solo de música clásica o de música tradicional, No, no hay no, un solo tipo de música que manejen. no, es con tu historia sonora, lo que te mencionaba, ¿no? Como es de la vida intrauterina, tenemos como toda una Sí. historia, ¿sí? Entonces, pues yo no diría que hay una mejor música o una música peor, ¿no? Y acá el musicoterapeuta sí o sí tiene que estar dispuesto y abierto a que no es mi música, es la música que a ti te conecta. Ok, ya te ¿M? entiendo. Como te das cuenta, no tengo idea. No, 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 pero Estamos, para eso estamos conversando. sí, estamos entonces en el camino de cómo la música te conecta y cómo el cuerpo vibra con la música y te lleva a diferentes estados. Ujú. Y ahora, ¿cómo nos explicas las técnicas psicocorporales? ¿Dónde se unen estos dos temas? ¿O dónde se unen desde tu experiencia, desde tu historia? Bueno, desde mi historia, mira que es Mm. bien lindo porque no sé si te acuerdas cuando estábamos en la universidad compartiendo, yo bailaba mucho, ¿sí? Sí, sí, me acuerdo. Yo bailaba y pues aún sigo bailando y me encanta todo lo que tiene que ver como con el movimiento y la danza. Y de hecho, mira que acá te cuento una anécdota. Yáñez, el profesor con el que nosotros Sí. estábamos en este grupo de investigación, yo pues una vez le dije como así, profe, ya estaba como escogiendo Mm. prácticas. Y pues venía así como con esta pregunta de, "Oye, a mí me encanta bailar, pero no sé cómo se une esto con la psicología, ¿sabes? Como en una sensación como de una ambivalencia entre también la carrera, ¿sí? Sentía como que la carrera era muy, como muy teórica y
mucha información de libros, pero como que sentía que no la atravesaba en mi cuerpo y él me recomendó un diplomado que se llamaba Ujú. Introducción a las técnicas psicocorporales para el desarrollo humano. Ok. Mira, yo me metí a ese diplomado y desde ahí empecé a explorar y a formarme con distintos profesionales. Hice también una formación en un sistema que se llama Río Abierto, luego en terapia Gestalt y bueno, así en muchas cosas otras más del cuerpo. ¿Por qué? Básicamente porque yo tenía como una necesidad de aterrizar todo el contenido como de lo que había visto en la carrera en algo como que lo pudiera sentir, ¿sí? Mm. Y fue muy lindo en esta búsqueda y en este encontrar, porque me di cuenta que, pues, que el cuerpo tenía una sabiduría, tiene una sabiduría, ¿no? Gigante, 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 y que yo sigo como lamentablemente en la universidad no se profundizó de esa forma, sí, tal vez como muy pasada, como Sí. solamente teórico, pero entonces cuando yo pude como comprender que desde el movimiento, desde entrar en contacto con mi cuerpo, escucharlo, subirle mucho el volumen a las emociones, a las sensaciones, pues podía no solamente acompañarme yo en mis procesos terapéuticos, sino acompañar a los demás, pues para mí fue como, wow, o sea, un camino hermosísimo. Y pues yo seguí bailando de manera como, no tanto como en esto de lo terapéutico, sino más, no sé, hobby, lo que sea. Y pues la música siempre va acompañada de la danza, o de la danza va acompañada de la música, ¿no? Entonces, pues empecé también a explorar como la música y me da cuenta como, oiga, esto tiene algo que va más allá, ¿no? Como más allá de solo el hacer música y luego pues descubrí la musicoterapia, entonces claro, fue como unir un poco estos dos mundos entre la danza y la música, tanto como de hobby y luego llamémoslo como la danza terapia, si lo quieres llamar así, y Sí. la musicoterapia. ¿M? Ok. Uy, Entonces, danza terapia es un nuevo concepto acá. El la mu- danza, lo llamo danza terapia un poco como para que se sí, entienda, sí, yo te entiendo. pero es más desde lo psicocorporal. ¿M? En ese punto podemos decir que el movimiento, sea cual sea, tiene una función para la salud mental, porque por ejemplo hay muchas personas que tienen movimientos repetitivos, movimientos que han sido estigmatizados como negativos porque son balanceos, porque son steaming, porque son estereotipias, no te muevas así, pareces raro, así no deberías mover las piernas, pero ¿cómo podrías tú desde ese conocimiento de lo psicocorporal dar cuenta de este tipo de movimiento repetitivo involuntario? O sea, Pues ¿cómo lo verías tú desde tu práctica? lo que yo entiendo ahí es que esos movimientos están por una razón Sí, principal de autorregulación, ¿cierto? Entonces, pues si el cuerpo te invita a esos movimientos de autorregulación, pues es importante que los atendamos, ¿sí? Pero, claro, el tema está en que yo entiendo de pronto como hablamos ahorita como personas altamente sí. sensibles o desde lo neurodivergente, que también puede que haya cosas en el ambiente que estén generando una sobreestimulación o de Mm. pronto como que por alguna razón haya como una sensación de angustia, de malestar, de incomodidad. Entonces ahí, pues lo que sí es importante es desde el cuerpo invitar a la persona a esa autorregulación. La autorregulación no puede ser eterna, ¿sí me entiendes? No, claro, este movimiento repetitivo pues sirve para que te autorregules, pero en un momento tal vez no te sirva porque ya eh, se vuelve como la constante, ¿no? Entonces es Ok. como podemos encontrar otras maneras o promover ahí sí combinado desde lo verbal, desde lo corporal, desde los sonidos, en fin, para que tú te vayas sintiendo más tranquilo, ¿no? Igual, mira que en todo el tema como de lo que te contaba de lo psicocorporal, yo me formé en algo que se llama Río Abierto, ¿sí? Una de las líneas del sistema Río Abierto es el movimiento, ¿sí? El movimiento grupal, ¿sí?
como una manera, primero de recuperar pues esta manera tan básica de disfrutar la vida, de gozar la vida, que es el movimiento y el baile, pero también cómo puedes tú eh, transitar emociones, transitar procesos desde tu cuerpo, desde esa escucha. A lo mejor, y en ese momento necesitas un movimiento repetitivo, pero a lo mejor y también después de eso está bueno ir al descanso, ir al reposo, ¿sí? Sí. Oh, ¿Sí me entiendes? sí, ¿Aló? sí, te entiendo. Se ¿Entiendes? cayó un momento que le llama, pero sí, sí te entiendo. Entonces, claro, como que ahí en ese tema como del movimiento, también puede permitir explorar emociones, cómo sería sacar la rabia, cómo sería invitarte a la tranquilidad, eh, cómo sería la relación con los demás, ¿sí? Con el vínculo que tienes con el grupo. Entonces también como permitir que en el mismo movimiento haya como un flujo, ¿m? Un Ok. flujo en donde puedas expresar, pero también puedas ir al reposo. Oh, oh, qué interesante. Todo esto me lleva a preguntarme cómo es una sesión de musicoterapia ya como paciente, como usuaria de este tipo de técnicas, porque esto es algo de lo que tú hablas desde la música, desde el movimiento, del de conectarse como profesional. ¿Tú cómo llevas este proceso? Por ejemplo, si iniciáramos, ¿cómo sería ese primer acercamiento a la musicoterapia como usuaria? Bueno, en la consulta privada mía, yo hago un mix pues, entre todo lo que sienta que pueda Sí, servir, ¿sí? Entonces, pues una primera sesión, llamémoslo como de un espacio con una María, ¿sí? En donde sí, puede haber musicoterapia, donde puede haber eh, temas de técnicas psicocorporales, donde podemos hablar, donde podemos utilizar terapia Gestalt, lo que sea, así como toda esta cajita de herramientas disponible para esa persona. Pues primero, como siempre, ¿no? Creando espacios seguros de confianza, explicando el encuadre, los objetivos, y luego pues ya invitando de pronto como a escuchar el cuerpo, haciendo tal vez como una pausa, como para aterrizarse al momento presente, ¿sí? Es subirle mucho el volumen a qué pasa en tu cuerpo, cómo te sientes, en dónde está tal vez como esta sensación con la que llegas hoy, que puede ser un malestar, puede ser tristeza, puede ser lo que sea. Y ahí ya podríamos pensar o en soltar un poco la voz con la respiración o en pasar a de pronto hacer alguna improvisación con instrumentos o invitar de pronto a un diálogo con alguna canción, ¿sí? O de pronto algo un poco más receptivo que pueda permitir como una inducción evocativa a imágenes. Eso yo diría es depende de lo que se necesite, ¿sí? También puede ser inicialmente algo más como verbal, charladito, y ahí ya se va como, bueno, como puedo irme por acá, puedo irme por allá, ¿sí? Entonces aquí, mira, te voy a decir algo que es importante. La musicoterapia tiene 4 métodos, ¿sí? Que está el método de improvisación, que es improvisar con instrumentos o con voz, ¿sí? sí, Con percusión corporal. Está otro que es el de composición, ¿m? Puede ser componer canciones, ¿sí? Con letra, con música instrumental. Una parte, bueno, improvisación, composición, una parte que ya es más como de recreación de canción, ¿sí? Puede ser como tomar algún material que ya está creado y tocarlo junto, recrearlo, cambiarle un poco la letra o aprender como algo de algún instrumento, ¿sí? Puede también eso ser un objetivo terapéutico. Y otro que es el receptivo, que es el que más se conoce, ¿sí? Que ya en la parte receptiva no necesariamente tiene que ser solo acuéstate y te pongo un cuenco, no, porque también puede ser como estar sentado, acostado o incluso en movimiento, recibe la música, ¿m? Es como algo entre comillas un poco más pasivo, no tienes que ejecutarla tú, pero puede inducirnos a imágenes, a sensaciones, a recuerdos, ¿sí?
Una de las cosas que, por ejemplo, yo hago en las sesiones cuando son procesos de musicoterapia y estoy como en esas primeras sesiones, es hacer algo que se llama ACE, que es estimulación de imágenes y sensaciones a partir de sonidos. Entonces, hace poquito, por ejemplo, hice una ACE con relación a la historia de vida de esa persona. Estamos explorando como algunos aspectos como de su historia personal. Entonces se hace como un mix de canciones importantes en su vida, se editan, más o menos es una pista de, pueden ser 20 minutos, 15 minutos, desde que era niño hasta el momento actual. Ok. Y lo invito a que esté sentado en una posición cómoda, no necesariamente tiene que ser postura de meditación, pero sí una postura dispuesta. La persona cierra los ojos y escucha, ¿sí? Y claro, pues es su historia la que estamos escuchando, ¿sí? Su Es su historia, banda sonora. su banda sonora, lo que te hablaba como ahorita. Mm. Entonces la escuchamos y se despiertan un montón de cosas, de emociones, de recuerdos, se estimulan imágenes, sensaciones, momentos. Entonces, eso, por ejemplo, es una técnica muy puntual de la musicoterapia que yo utilizo. ¿Y para qué me sirve? Para explorar, digamos, a nivel terapéutico, aspectos importantes de la vida de él, de ella, de la persona con la que se... De la persona con la que trabajas. Ujú. Wow, qué interesante. Mm, Anita, una pregunta que surge escuchándote. di- Para estar en psicoterapia, tú tienes, o como usuaria, paciente, tú tienes que saber de música. O en sea, tienes que saber musicoterapia. tocar un instrumento, tienes que tener ritmo por lo menos. No, mira que pues digamos que eso es como llamémoslo como una creencia de que Sí. para entrar a hacer un proceso musicoterapéutico tengo que ser músico, tengo que saber tocar un instrumento, pero no. Porque aquí no estamos haciendo música de manera estética. Ok. Estamos sobre todo como invitándonos a despertar nuestra propia musicalidad interna. Si somos seres hechos de música, todos tenemos nuestra propia manera de integrar eh, como los distintos elementos musicales, ¿sí? Sí. Llamamos esto como vamos a musicar, vamos a Qué musicar, lindo. ¿sí? Entonces, no es necesario que sepas. De hecho, a veces es como que los que son músicos o las personas que de pronto han tenido como algún acercamiento a algo un poquito más profesional, por decirlo así, sonará chistoso, pero tienden a ser como los pacientes más difíciles, ¿sí? Porque, claro, como que les cuesta de pronto dejarse fluir en la música y tal vez tienen este chip un poquito más como de lo que suene lindo, lo que sea estéticamente correcto, cantar bonito, lo que sea. Sí. Pero entonces acá es importante decir que no es usar la música como para que algo suene bonito, sino utilizar la música para que puedas sentirte bien, para que puedas contactar contigo mismo, ¿sí? Trabajamos desde la posibilidad y desde los recursos que cada quien trae, no desde tus virtudes. Ok. ¿Mm? O sea, no es ir a cantar. O sea, si tú empiezas un proceso de musicoterapia, no vas a terminar cantando bonito, ni tocando instrumentos, ni experto en cuenco tibetano. No, lo que sí puede pasar es que más bien como que contactes Mm. como con otras formas de relacionarte con los instrumentos y la música, pero no es una clase de música, ¿sí? Me encantó el Vamos a Musicar. Creo que va a ser el título de este programa. Me encantó. Mm. Anita, hay muchas personas que son altamente sensibles, que les cuesta el manejo de los sonidos altos, volumen alto, ciertas frecuencias. Ujú. ¿Esas personas tienen alguna contraindicación para recibir sesiones de musicoterapia o tienen algún tipo de adaptación o por el contrario, la musicoterapia está pensada también para ellos? Claro.
Mira, aquí es importante que en los procesos musicoterapéuticos se trabaja con los sonidos con los que la persona se siente cómoda y segura. Por Oh, eso es tan importante conocer la historia sonora de la persona, ¿sí? Y por eso es tan importante que yo sepa cuáles son los tipos de sonidos que le agradan, que le desagradan, cuáles son esas canciones que hacen parte de su historia, que tienen relación con ciertos tipos de momentos, porque la música en este caso sería nuestro principal canal de comunicación y de ujú, establecer esa relación terapéutica. Entonces, todo parte desde escuchar y respetar las preferencias y las, llamémoslo, sensibilidades sonoras de cada quien, ¿sí? Entonces, en una sesión de musicoterapia, eh, yo no puedo poner como cualquier sonido, cualquier canción, ujú. porque me parezca chévere, porque no sé cómo eso le va a impactar a la persona, ¿sí? Entonces hay personas que de pronto, no sé, tal vez el sonido de el tambor de olas que suena como el Sí, mar, le genera como aversión porque tal vez tuvo una experiencia muy compleja en el agua, no le gusta, o de pronto sonidos como con un volumen muy alto, o los sonidos metálicos, ¿sabes? Por ejemplo, un cuenco puede que no sea adecuado, entonces yo tengo que conocer muy bien y eso lo voy explorando ok, tanto en la sesión inicial como durante el proceso, como qué es lo que a ti te funciona, qué es lo que a ti te viene bien a nivel sonoro, ¿m? Con qué te sientes cómodo, con qué no. ¿M? ok. Me hiciste pensar que, por ejemplo, a mí la música de Billie Eilish me genera ansiedad. Esa ¿Sí? música susurradita, sí, me parece que suena muy bien, pero yo escucho eso con audífonos y me da mucha ansiedad. O sea, si yo entro a Ok. musicoterapia, no me pondrían esa música, por ¿M? ejemplo, en mi caso. Claro, mira, por ejemplo, y mira, te doy un otro ejemplo. Yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo neonatal, ¿sí? Y con prematuros extremos, muchas veces como que se indica mínima manipulación. ¿M? Entonces esa mínima manipulación también me iba a invitar a que si yo estoy, digamos, acompañando desde la musicoterapia, pues no voy a sobreestimular, es decir, no puedo ponerme, mejor dicho, a cantar, ¿sí? Sí. Y de pronto también a usar la guitarra con unos acordes muy complejos, o que, ¿sabes? Como que respetar ese momento, buscar un estímulo sonoro de más estabilidad, un patrón rítmico, tal vez como que me invite como a eso, a la estabilidad. Entonces, eh, esto te doy como un ejemplo, pero también se puede extrapolar a adultos, a niños, ¿sí? Que a veces la música necesitamos saber aplicarla, ¿sí? Y tengo que conocer la historia de esa persona para saber cómo. Por eso te decía, en la definición de la musicoterapia como en ese uso profesional de la música, ¿m? Ok. Y sus elementos sonoros en pro de lo que se necesite. Te voy a hacer otra pregunta que va a sonar tonta, pero entonces Mm, ya entendimos un poco más la musicoterapia. Las técnicas psicocorporales no necesariamente entonces es ir a bailar a terapia. ¿Qué implicaría una técnica psicocorporal? ¿Qué tipo de movimiento o si implica danza? Cuéntanos un poquito más de esas. Dentro de las técnicas psicocorporales, igual también es, bueno, acá desde mi visión es Sí. primero que tú puedas estar más en tu cuerpo, ¿sí? Atender más a tu cuerpo. ¿M? Porque pasa que en esta sociedad loca, capitalista, así como súper Mm, frenética, pues se olvida un montón esta materialidad, ¿sí? Puedes pasar muchas horas sentado frente a un computador y no te das cuenta de que has estado en una misma postura durante mucho tiempo o que has estado sosteniendo distintas tensiones, ¿m? Como que el cuerpo se anestesia, ¿sí? Entonces, para mí, lo que se busca en estas técnicas psicocorporales, primero, antes de entrar a moverte, entrar a disfrutar la música, a bailar también, es entra en contacto con tu cuerpo.
entra en Ok. contacto con tus sensaciones, entra en contacto con eso que a lo que te invita tu cuerpo, el movimiento que te invita. Y ahí después sí, si entraste en contacto y te diste cuenta que a lo mejor lo que necesitas es un movimiento de sacudirte, más así como, o un movimiento más interno, más de un abrazo, más de una contención, o lo que necesitas es desplegarte en el piso o en el movimiento, abriendo el pecho, enraizando tal vez, no sé, tus piernas, sintiendo ese apoyo. Ahí es como escuchas a tu cuerpo con lo que necesitas. Y en la medida en la que estás más en contacto con, llamémoslo como ese feedback de escucho mi cuerpo, me permito moverlo, me permito darle flujo como esa, llamémoslo impulso energético, impulso de movimiento, pues puede que a lo mejor y sí bailes, ¿no? Pero Ya no te... una danza como, eh, Sí, no, no coreografía. sí, exacto, no es una coreografía. ¿Mm? Listo, Anita. Wow, este es un mundo aparte que me encantaría hablar más, que me encantaría conocer más, porque lo que te digo, esto es totalmente nuevo para mí, para muchas personas que nos van a escuchar. Para cerrar, cuéntanos qué consejo le darías a las profesionales que nos escuchan, a las familias, a las personas con relación a la musicoterapia y las técnicas psicocorporales. ¿Cómo te gustaría, cuál sería el mensaje de cierre que te gustaría dejar de esta entrevista? Pues de pronto sería como invitar a las personas que ejercen, digamos, algún tipo de profesión acompañando terapéuticamente a que se inviten a vivenciar, ¿sí? De pronto en la ciudad en la que estén, en el país del mundo en el que estén, pues de pronto como que, uy, chévere hacer una sesión de musicoterapia, o chévere ir de pronto como a un espacio de movimiento terapéutico, ¿sabes? Como que primero lo experimenten en su propia historia, a ver cómo les resuena, ¿sí? Y pues reconocer también que no es lo mismo utilizar música en un contexto terapéutico a hacer musicoterapia, ¿sí? No es lo mismo de pronto invitar a alguien a, no sé, moverse en terapia y bailar, lo que sea, allá estar formado como tal en esto. Y yo creo que sí es importante como honrar el camino de las personas que se han formado en esto y decir, bueno, desde mi curiosidad, chévere experimentarlo, ¿sí? Como estar abierto a estas posibilidades. Y bueno, también de pronto podría ser también la invitación de utilizar la música y sus elementos musicales, lo que sea, pues en pro de los pacientes que tengan, de los grupos que tengan, eso sí pienso que se puede hacer, por ejemplo, pueden invitar a crear playlists que les sirvan a sus pacientes, ¿sí? Que les sirvan a ellos mismos, ¿sí? Como, bueno, como Digamos, sí, yo puedo crear mi playlist para autorregularme, mi playlist para... sí, para de pronto transitar una emoción, tu playlist para, no sé, sí, incluso chévere, de pronto, ¿cómo sería tu historia sonora? Me ¿Mm? encantó esa idea de la historia sonora, Sí, me encantó. exacto. Y pues ya si sienten como más curiosidad, pues chévere que se inviten a formarse un poco más, a investigar, a conocer profesionales que estén en este campo, para, para soltar tal vez como este prejuicio, yo siento que a veces es un prejuicio como de que tanto la musicoterapia como todo lo que tiene que ver con el arte terapia, con el movimiento en contextos terapéuticos, deja de ser menos, ¿no? Como es menos, no sé, científico, ¿no? Sí, 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 menos objetivo, científico. Es menos válido y no, también puede acompañar de una manera muy profunda. ¿Mm? Pues, me estabas contando que acompañas procesos de duelo Sí, perinatal, es que es un tema bastante complejo desde la música. ujú, desde la musicoterapia, sí, en el contexto hospitalario, por ejemplo, que es en el que ahorita pues más ejerzo a nivel de musicoterapia, porque también tengo mi consulta privada, eh, pues se acompaña de una manera muy profunda, muy, muy profunda.
¿sí? Una pregunta, ¿tú puedes ejercer como musicoterapeuta con consulta online o Sí, tiene que ser presencial? no, también se puede online. Ok, ok, se puede. Listo, Anita. Obviamente, Con como va sí, a tener sus sí. limitaciones, así como cuando hacemos psicoterapia, ¿no? O sea, yo en la, o sea, yo he hecho procesos virtuales muy lindos, pero la presencialidad pues también tiene como su magia. Y la Suma. virtualidad también, ¿no? Es que la virtualidad desde el COVID pues vino como a quedarse y a permitirnos un montón de cosas. Mira, por ejemplo, tú que estás en otro país, yo he tenido consultantes latinos, ¿no? Que dicen como, necesito hacer un proceso virtual y me funciona y está bien, porque de pronto en el país en el que están puede que sea un poco más complejo encontrar a alguien que hable el mismo idioma, que te entienda, que empatice contigo. Entonces creo que la virtualidad ahí tiene un plus gigante. Gigante, gigante. Gracias, Anita, por esta sesión tan interesante. Voy a dejar tu información, tu Instagram, en la descripción de este video. Lo voy a dejar abajito para que las personas que estén interesados en contactarte y seguirte lo hagan. Me encantó, primero, volverte a hablar, volverte a ver y segundo, todo lo que nos explicaste porque fuiste muy generosa con tu conocimiento y porque eres de las pocas personas que realmente manejan estas dos líneas desde la profesionalización de este tipo de terapias. No estamos hablando con alguien que se despertó y dijo voy a tocar música, voy a hacer cuentos tibetanos, sino que ya estás estudiando, formándote, porque te conozco desde la universidad y sé lo juiciosa que eres con el tema y lo apasionada, porque siempre te ha llamado y te ha movido este tema literalmente. Sí, me mueve, me mueve. No, pues Meli, muchas gracias y pues para las personas que nos están escuchando, pues eh, también cualquier pregunta, comentario que quieran hacer, me pueden encontrar pues en Instagram, estoy ¿Cómo es tu como Instagram? anama.cuerpo en conexión, ahí me encuentran, igual también tú en la descripción me imagino dejarás los datos, así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, querida. Gracias a ti por venir. Que tengas feliz día. Adiós. A las personas que están, recuerden en seguirnos, recuerden darnos like, recuerden que nos sirve mucho que compartan estos episodios a más personas para que este tipo de conocimiento llegue a muchas más personas y podamos crecer desde una visión más profesional de la psicología y el acompañamiento terapéutico. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Bye.